Sabíamos que los militares todavía tenían fuerza. Los militares estaban buscando la impunidad jurídica. Cuando alguien está al frente de un gobierno, tiene la responsabilidad de evitar todos los daños que pueda evitar. No pudo poner la parte económica a la altura de su gestión política en materia de derechos. Y era una Argentina muy distinta. Yo te diría que él buscaba una Argentina integrada. Y por eso pudo decir con la conciencia clara que felices Pascuas, la casa está en orden y no hubo sangre en la Argentina. En diciembre de 1986, Raúl Alfonsín estaba sometido a tremendas presiones. El fracaso del Plan Austral, las tensiones por el cobro de la deuda externa y los paros de la CGT. Hasta ese momento ya habían realizado 8 de las 13 huelgas que le hicieron al gobierno de Alfonsín. En el último mes de 1986, apremiado por presiones militares para detener las citaciones judiciales a oficiales intermedios, Alfonsín sancionó la ley del punto final. Esa norma estableció la caducidad de la acción penal contra los imputados por el delito de desaparición forzada de personas. En Semana Santa de 1987 se produjo el levantamiento Cara Pintada en Campo de Mayo, que fue liderada por el teniente coronel Aldo Rico. Esa rebelión culminó con la rendición de los sublevados tras la firma de un acuerdo con Alfonsín. Al final Alfonsín, para evitar un mal mayor, terminó aprobando esas leyes. Un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado, pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión, y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. En junio de 1987, para cumplir el compromiso asumido con Rico, Alfonsín aprobó la Ley de Obediencia Debida. Esa normativa determinó que los delitos cometidos por militares con rango menor de coronel no fueran punibles. Cabe recordar que ambas leyes fueron anuladas por Néstor Kirchner en agosto del año 2003. Yo creo que Alfonsín cometió un error a ir a negociar él con Rico a Campo de Mayo. En eso nosotros estamos en la plaza y la verdad que no nos cayó bien. Cuando tuvo que dar la obediencia debida, yo me enojé con él porque frenaba la investigación. Porque los jueces, fiscales y un montón de funcionarios del Poder Judicial que se habían hecho los distraídos y ahora querían perseguir hasta los tenientes primeros. Ahí también hubo un problema del Poder Judicial que sobreactuó lo que antes había infractuado. Cuando Alfonsín dispara el proceso y propone investigar a los jefes, en realidad esa es la política de hoy. La Corte Penal Internacional tiene como política
investigar los máximos responsables, nada más. Cuando hay crímenes masivos es muy difícil investigar a más y no hay criterio. Ese fue exactamente el punto de Alfonsín. El tema era obediencia de vida, porque si no había que destruir a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas uno lo destruye con otro ejército. Tendría que haber resistido, el pueblo lo estaba apoyando y a nivel internacional también. Y él creyó, honestamente, creo yo, que iba a haber un baño de sangre si él no terminaba con los juicios. El gobierno de Alfonsín fue el que tuvo la inflación más alta en la historia de la Argentina. Registró un promedio anual del 592% y un pico hiperinflacionario en 1989 que llegó al 3079%. La economía fue su talón de Aquiles. Los planes Austral y Primavera no lograron frenar la suba de precios. En este estado devastado, frente a esta economía desangrada, tenemos que dar respuesta a requerimientos populares y al mismo tiempo tenemos que ordenar la economía y al mismo tiempo tenemos que crecer. Esto se llama, compatriotas, economía de guerra y es bueno que todos vayamos sacando las conclusiones. A mediados del año 85, la Argentina inició un programa antiinflacionario conocido como el Plan Austral. Muere el peso, nace el Austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Zurruy tenía un buen plan, lo que pasa que ni siquiera pudo llevarlo a cabo porque lo sabotearon desde adentro. Él también se enfrentó con una parte del partido radical que no lo apoyaba en las medidas económicas. Otra cosa hubiera sido de haber estado todo el partido radical apoyándolo a Zurruy. El objetivo prioritario de esta etapa primera del plan de reforma, es la lucha contra la inflación. No hay producción posible, no hay inversión imaginable con este ritmo inflacionario. 3 intentos de golpe de Estado, 13 paros generales. Eso pasó en la Argentina. Si no hubieran sucedido esas cosas, seguramente la situación hubiera sido bastante mejor que la que podemos computar hoy por hoy. El régimen que venía del gobierno militar tenía unas pautas en materia económica contra los cuales había que adoptar una actitud muy firme, ¿no? E encarar la reforma del Estado, por ejemplo. Y en eso no hubo esa decisión de hacer esas reformas, que indudablemente tenían costo político. Se impone entonces una política drástica, terminante, y así hemos decidido la congelación de precios, tarifas y salarios. Pero una vez que las elecciones se hicieron y ganó el candidato justicialista, la cosa se le agravó más, al punto tal, bueno, las elecciones las había adelantado para el 14 de mayo. Después de eso se desmadró más la situación y el 29 de mayo tuvo que declarar el estado de sitio, ¿no? Porque había saqueo, en fin, tuvo esos problemas que terminaron con su retiro anticipado del poder 6 meses antes. La noche del 12 de junio de 1989, Alfonsín anunció su renuncia al cargo de presidente a partir del 30 de junio de ese mismo año. En mayo de 1989, el justicialista Carlos Menem le había ganado las elecciones presidenciales al radical Eduardo Angelós. Con la incertidumbre en aumento, se acentuó el proceso de hiperinflación y saqueo de supermercados. Cansado, Alfonsín entregó el poder a Menem 5 meses antes del fin de su gestión. He resuelto resignar a partir del 30 de junio de 1989 el cargo de presidente de la Nación Argentina, con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre de 1983.
Carlos asumió el mandato en julio, ahí también hubo buena voluntad de las dos partes. Así terminó su gobierno el dirigente radical, hackeado por la economía y luego de haber refundado los cimientos republicanos de la Argentina. Tras su renuncia, Alfonsín protagonizó episodios controvertidos. A fines de 1993, el titular de la Unión Cívica Radical firmó con el por entonces presidente Carlos Menem el polémico Pacto de Olivos. Alfonsín fue objeto de duras críticas partidarias tras ese acuerdo que permitió la reelección del riojano en la presidencia. Aquel convenio también posibilitó la reforma constitucional de 1994. En ese diálogo, él, con el presidente Menem, aceptó la reforma constitucional, ¿no? Hicieron el Pacto de Olivos, que fue una expresión máxima del diálogo y del consenso entre dos partidos políticos, ¿no? Entre los dos juntaban un 70% de la opinión del pueblo argentino. A 40 años de la elección que lo definió a Alfonsín como presidente, su huella en la democracia es innegable y trascendente. Salió indemne como ningún presidente de las denuncias de corrupción contra su gobierno. Su estatura moral y política fue reconocida en el mundo antes y después de su muerte. El legado de Alfonsín es un buen espejo donde mirarnos para renovar esperanzas y soñar con un país mejor. De lo que estoy seguro es que el presidente Alfonsín pasó a la historia como el presidente más honesto que tuvo la nación argentina desde el 83 para acá. Alfonsín resistió lo que pudo y lo hizo bien, lo hizo con coraje, con conciencia, yo diría con ética y responsabilidad política. Alfonsín fue el último proyecto de país y era una Argentina muy distinta. Yo te diría que él buscaba una Argentina integrada y lo que vino después fue la desintegración de la Argentina y la desaparición de los consensos y buscar que una parte de la Argentina sea demonizada y eso es lo que Alfonsín jamás hubiera permitido. Y tenemos una particularidad, los argentinos, desgraciadamente, de no poder reconocer las cosas buenas que hicieron distintos argentinos en otro momento. Así hubieran sido de distintos partidos, porque así se construye un país. Haría falta hoy es transformar el legado de Alfonsín en políticas para manejar la violencia. El crimen organizado y la violencia organizada no puede ser tema de un partido, tiene que ser de todos, como fue el juicio de las juntas militares. A mí me tocó, a pedido de la familia, hablar el día de su entierro. Todavía me acuerdo de ese discurso y me vienen lágrimas a los ojos, porque yo describí a ese hombre que describí al principio, que estuvo por convicciones personales al lado de los más débiles, que en ese caso éramos quienes peleábamos por los derechos humanos. Dejemos la política, una buena persona, decididamente una buena persona. No debemos dejar que nos nublen los problemas, que son muy grandes, y las deudas, que no nos nublen la vista para saber que tenemos razones para celebrar 40 años de un gobierno elegido por el pueblo, reemplazado por otro elegido por el pueblo. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina.
Honesto, humilde, digno, conciliador, democrático, constitucionalista, estadista, su estatura política ha quedado por arriba de todos aquellos que lo han sucedido. Hace 40 años, Alfonsín comenzaba a dejar una huella imborrable en la historia argentina.